Dharma Chongguan. En el proceso de la práctica de tranquilización, ya se habrán experimentado algunas sensaciones físicas y mentales de ligereza y agrado, así como otras de calor, movimiento, etc. Pero sólo se alcanzará en la novena mente estable un funcionamiento sin discriminación ni esfuerzo. Esa mente, aunque cercana a la concentración, aún no la ha realizado. Hasta aquí debe haberse surgido el gozo de la serenidad físico y mental, lo cual induce la diligencia del cuerpo y la mente. Debe tener maestría y la capacidad de concentrarse sobre el objeto de foco, antes de afirmar que se ha realizado la etapa inicial llamada la concentración antes del arribo. Al comienzo de la concentración, en la cima de la cabeza surgirá una sensación intensa pero muy confortable. A esto le seguirá una sensación de serenidad, primero mental y después física. Esta sensación es extremadamente intensa, que todas las partes del cuerpo se llenarán de gozo, hasta huesos y médulas. En ese momento, la mente experimentará un gran temblor y se lo describe como júbilo corporal y mental. Además, después de que ese impacto pase, el cuerpo sentirá un maravilloso gozo de la serenidad y la mente morará con firmeza y estabilidad en su objeto de foco, sin esfuerzo ni discriminación. Solo entonces será posible afirmar que se ha alcanzado la concentración. Después de salir de esta concentración, sea caminando, de pie, sentado o acostado, se sentirá un gozo de la serenidad y el impacto residual de la concentración, como si uno todavía permaneciera en concentración. Si se practicara de nuevo la tranquilización y si se consigue mantener la mente libre de dispersión, entonces se entrará en concentración inmediatamente, acompañada de un gozo de la serenidad físico y mental. Además, tal sensación puede seguir incrementando incesantemente. Vamos a comprender claramente cómo alcanzar la concentración. Namo Pho. Namo Pho. Buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar la explicación de la concentración, ah, esa perfección de la concentración. Y les voy a compartir ahora mi pantalla. Está basado en el verso 158 del libro Sheng Fo Zhi Dao del maestro Yin Shun. En el proceso de la práctica de tranquilización, ya se habrán experimentado algunas sensaciones físicas y mentales de ligereza y agrado, así como otras de calor, movimiento, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que está hablando es que uno ya ha pasado las 9 mentes estables que fue anteriormente explicado, y uno ya ha pasado sensaciones físicas y mentales de ligereza. Muchas veces la gente lo am, describen como si no sienten el cuerpo. El cuerpo está
tan ligero que como si no existe. Está, pero no hay peso. ¿Eh? Y agrado, esa es una sensación tanto mental y física. Y calor también. Puede ser calor o frío. Y movimiento está hablando de vibración del cuerpo. Todo eso son signos de la mente morando y tranquilizando en el cuerpo. Y aquí dice que solo se alcanzará en la novena mente estable un funcionamiento sin discriminación ni esfuerzo. A discriminación está hablando de una mente que está todavía oscilando, am, pensando, buscando, sin discriminación ni esfuerzo. No necesita ya colocar más energía, sino nada más mantener la energía ah, am, en esa etapa. Esa mente, aunque cercana a la concentración, aún no la ha realizado. Hasta aquí debe haberse surgido el gozo de la serenidad físico y mental. Entonces, la palabra en sánscrito es ah, prasrabdhi, ¿ok? Que lo traduzco como serenidad, y lo cual induce la diligencia del cuerpo y la mente. ¿Por qué induce la diligencia del cuerpo y la mente? Porque cuando en el plano mundano, cuando nuestra mente está como como en un estado común o ordinario, nos cuesta calmar el cuerpo y la mente. Pero al haber surgido ese gozo de la serenidad, que definitivamente es agradable, entonces tanto al cuerpo y la mente quiere seguir ese estado porque le hace bien, porque le trae paz y tranquilidad. Debe tener maestría y la capacidad de concentrarse sobre el objeto de foco. Antes de afirmar que se ha realizado la etapa inicial llamada la concentración antes del arribo. ¿Ok? En el chino está traducido como Wei Tao Ti Ting. Ting es concentración, samadhi, antes del arribo. ¿Arribo a qué? Y arribo al primer jhana, porque al entrar en primer jhana ya es otro estado meditativo. Y este estado se llama concentración antes del arribo. Ese estado, aunque no está en el primer jhana, pero también es muy importante, porque la fuerza mental, después de pasar las 9 mentes estables, ya es suficiente para poder trabajar la introspección que puede llevar hacia la liberación. En el Yogacara Bhumi dice que aunque uno no tiene las condiciones necesarias, tanto cuerpo y mente, para llegar a los jhanas, por lo menos tiene que llegar a concentración antes del arribo, porque sin llegar a este estado, la mente no tiene suficiente fuerza para hacer una introspección profunda y definitiva para liberarse de las aflicciones como la codicia, la ira y la ignorancia, el apego al yo. ¿Ok? Entonces, este término, concentración antes del arribo, es muy importante.
Al comienzo de la concentración, en la cima de la cabeza, surgirá una sensación intensa, pero muy confortable. A esto le seguirá una sensación de serenidad, primero mental y después física. Entonces, aquí el maestro Yin Shun, el autor, ah, está describiendo ah, las sensaciones físicas que le pasa a uno. Y entonces esa sensación intensa, antes de eso, ya ha surgido calor, frío, acomodación, movimiento, toda esa, hasta a una fuerte vibración del cuerpo. El cuerpo no está moviendo, pero todas las ah, células, átomos, ya pasaron esa etapa de vibración y de repente, encima de la cabeza surgirá una sensación intensa, pero confortable. Y de ahí es como algo se expande por todo el cuerpo y una sensación de serenidad. ¿Ok? Esta sensación es extremadamente intensa, que todas las partes del cuerpo se llenarán de gozo, hasta huesos y médulas. Ok, entonces hay personas que preguntan, ¿y pero cómo sé si llega hasta huesos y médulas? Porque vas a sentir así, hasta huesos y médulas, todos llenado por ese gozo, que es mental, pero pasa a lo físico. ¿Ok? En ese momento la mente experimentará un gran temblor y se lo describe como júbilo corporal y mental. ¿Y por qué ayuda a saber esto antes de poder lograr esos estados? Porque yo conozco muchos casos en que personas practican y no tienen o no tuvieron guía. Ah, y cuando empieza esas sensaciones que son am, no ordinarias, son extraordinarias, no comunes, entonces por la duda que surge en sí mismo, le surge aún lo más ah, lo más indeseable, que es las pensamiento de temor, porque es tan fuerte ese gozo y ese ah, temblor que a veces hay practicantes que les surge am, miedo o temor. Y para eso sirve a los maestros de meditación. Tiene que indicarle a la persona y está viendo todo lo que ha pasado en el estado, entonces decirle, tranquilo, esto va a pasar eventualmente, solo estando en ese estado, dejarlo permear. Imaginen que la mente se concentra tanto que empieza a generar una energía que se expande hacia todo el cuerpo. Ah, por supuesto, va a tener un cambio notable físico y mental. Entonces hay que poder pasar esa etapa y observar nada más, porque recuerden que ya no necesita hacer esfuerzo mental o físico, es nada más mantener la energía. Y entonces, al pasar eso, se le describe como, y va a sentir júbilo corporal y mental. Y am, ese júbilo am, no es una sensación mundana que uno experimenta normalmente. Am, en el contexto mundano, personas dicen, yo comí esa comida, yo comí ese chocolate, yo comí ese algo, yo tuve olor de algo tan
agradable. No, ni es un milimísimo parte o un mil parte de lo que estamos hablando. Y hay personas que hablan de las cosas que tienen que ver con contacto físico, una sensación extremadamente como de éxtasis. No, al nivel mundano, esto comparado a lo que está hablando en ese estado de concentración antes del arribo, no tiene comparación. eh, Y entonces ahí, después de ese impacto, de que ese impacto pase, el cuerpo sentirá un maravilloso gozo de la serenidad y la mente morará con firmeza y estabilidad en su objeto de foco, sin esfuerzo ni discriminación. ¿Ok? Es que uno va a mantener ya tal como es. Solo entonces será posible afirmar que se ha alcanzado la concentración. Después de salir de esta concentración, sea caminando, de pie, sentado o acostado, se sentirá un gozo de la serenidad y el impacto residual de la concentración, como si uno todavía permaneciera en concentración. Es decir, si uno ha llegado a la concentración antes del arribo y ah, sale de ese estado y ya está como funcionando ah, en lo cotidiano, pero va a sentir ese gozo permeado por el cuerpo y la mente también. Ahora, en el cuerpo es muy obvio porque esas sensaciones por todo el cuerpo, ese, como en ligereza y gozo, pero ¿cómo es la mente? Es cuando alguien que usualmente te dice algo desagradable y uno tiene una reacción ahora con la fuerza de esa concentración antes del arribo, alguien habla, am, te quiere sacar de tu centro, te dice algo, no, no te va a afectar de nada. No vas a sentir, ¿cómo se llama? Am, Sacado de su estado. ¿Ya? Y uno es como tiene un buffer, se llama como un espacio entre la mente de uno y la palabra del otro. Uno no va a tomar eso como inmediato, es como hay un buffer o buffer, zona de buffer, ¿ok? Que permite a uno no reaccionar y mantener calma. Si se practicara de nuevo la tranquilización y si se consigue mantener la mente libre de dispersión, entonces se entrará en concentración inmediatamente, acompañada de un gozo de la serenidad físico y mental. Además, tal sensación puede seguir incrementando incesantemente. Ok, bueno, ¿cómo es posible el gozo ah, mental y físico seguir incrementando incesantemente? Ah, sí, porque es como el amor benevolente. ¿Tiene un límite o no? No. ¿La compasión tiene límite o no? No. ¿El regocijo tiene límite o no? No. Esas cosas tienen una como infinitud de posibilidad de expansión. ¿Ok?
¿Y cómo afecta la práctica? Por ejemplo, si uno tomó 3 horas, y ese es una marca de referencia que los maestros mayores nos da, que uno trabaja y la primera vez que llega a la concentración antes del arribo, tal vez uno ya ha pasado con las piernas cruzadas o sentado sin moverse por 3 horas y trabajando, trabajando, trabajando para llegar. Entonces, eso va a tomar, y es mucho tiempo, ¿no? Pero al poder entrar una vez y después dos, tres, y cada vez uno puede entrar más rápido. Ah, Mi maestro Den Jun en Estados Unidos, del Bodhi Monastery, siempre decía, meditan por 1 hora, 45 minutos durmiendo y 15 minutos trabajando. Solo necesitas 15 minutos para meditación, él siempre habla. Y yo recuerdo, están así espiando a él fuera de la puerta, porque él nunca cierra su puerta. Y él está trabajando y él está meditando y él está leyendo. Ahí le veo a él y realmente él se sienta ni cruzar las piernas. Toma 3 respiraciones profundas y por 15 minutos ni un pelo mueve. Y entonces, ¿qué significa? Él ya sabe el camino hacia esos estados de meditación que para preparar a la mente y el cuerpo es rápido. Puede ser 5, 10 minutos para entrar en esos estados. ¿Ok? Y así es. Seguimos ahora. Ahora vamos a explicación del verso 159. Dharma Chongguan. Aquellos que realizan la concentración pueden obtener las virtudes extraordinarias generadas por ella. Estas 3 virtudes son presentes universalmente en los estados de concentración. Primera, claridad. La mente es altamente nítida y pura. El objeto del foco también es claro, como la luna resplandeciente suspendida en un vasto cielo sin nubes. Segunda, no discriminación. La mente es estable y naturalmente controlada, claramente discernible, sin necesidad de esfuerzo intencional. En este estado, la mente es clara y pura como un océano en calma y sin olas. Advertencia. Algunas personas presumen erróneamente que han realizado la sabiduría no discriminatoria. Tercera, gozo sutil de la serenidad del cuerpo y mente. Es posible apartarse de lo perjudicial y actuar con lo benévolo, con mucha fuerza y libertad. Nada parecido a lo usual, fuera de la concentración, comparable con navegar una barca a contracorriente. Naturalmente, uno no será afectado por los objetos de deseo. Advertencia. Algunas personas presumen erróneamente que han eliminado todas las impurezas. Después de salir de la concentración, seguirá el poder residual de Samadhi. Advertencia. Algunas personas presumen erróneamente que han alcanzado la igualdad de movimiento y quietud, que siempre permanecerán en Samadhi. Vamos a entender claramente las 3 virtudes extraordinarias
de la concentración y algunos malentendidos. Namo Pho. Aquellos que realizan la concentración en sánscrito es samadhi, pueden obtener las virtudes extraordinarias generadas por ella. Estas tres virtudes son presentes universalmente en los estados de concentración. Sí. Primera virtud, claridad. La mente es altamente nítida y pura. ¿Y cómo uno sabe si la mente está altamente nítida y pura? Es cuando, aún cerrando los ojos, enfrente es luz. No necesita luz natural, sino luz interna. Y no hay ni una mancha en esa luz enfrente. Es nítida y pura. El objeto de foco, sea la respiración o el cuerpo o parte del cuerpo, también es claro, como la luna resplandeciente suspendida en un vasto cielo sin nubes. Bueno, esto le dejo a ustedes hacer su tarea. Encuentren un día sin nubes y vea la luna ahí arriba en el cielo y ve este, el objeto de foco claro como eso, así, esa luna resplandeciente. Segunda virtud, no discriminación. La mente es estable y naturalmente controlada, claramente discernible, sin necesidad de esfuerzo intencional. En este estado, la mente es clara y pura como un océano en calma y sin olas. Otras metáforas para contemplar. Océano en calma y sin olas. La mente ya no está reaccionando a través de los sentidos a lo externo. Uno no está haciendo el ejercicio de me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, no me importa, sea agradable, desagradable o neutra. Uno no, ya no está en ese proceso. Uno ya puede frenar y estar claramente enfocado en su objeto. Advertencia. Algunas personas presumen erróneamente que han realizado la sabiduría no discriminatoria. La sabiduría no discriminatoria. Es decir, no discriminación como una virtud de la concentración todavía no es esa sabiduría. Esa sabiduría no discriminatoria se logra con la introspección. ¿Ok? No con solo tranquilización. Ahora todavía estamos hablando de la tranquilización. Sí, 5 minutos. Ok, entonces voy a terminar este verso. Gozo sutil de la serenidad. Tercera virtud. Gozo sutil de la serenidad del cuerpo y mente. Es posible apartarse de lo perjudicial y actuar con lo benévolo con mucha fuerza y libertad. Nada parecido a lo usual, fuera de la concentración, comparable con navegar una barca a contracorriente. ¿Ok? Es decir, uno con los factores mentales perjudiciales o energía negativa, pensamiento negativa, uno ya no se alinea con esas cosas.
y esas cosas no pueden afectarnos fácilmente. Y uno siente fuerza y libertad de la mente. Uno puede elegir mantenerlo positivo. Naturalmente, uno no será afectado por los objetos de deseo. Ok. Advertencia. Algunas personas presumen erróneamente que han eliminado todas las impurezas. No, todavía no. Estamos hablando durante este estado, esta etapa de la mente, uno sí puede, uno tiene fuerza, pero todavía no puede trasladar o transferir esa fuerza a todo lo cotidiano, pero por lo menos durante la meditación. ¿Ok? Después de salir de la concentración, seguirá el poder residual de samadhi, de la concentración. ¿Ok? Advertencia. Algunas personas presumen erróneamente que han alcanzado la igualdad de movimiento y quietud, ¿ok? Que siempre permanecerán en samadhi. No, todavía no. Eso, la igualdad de movimiento y quietud, se alcanza a través de introspección. Con la tranquilización es que durante ese estado uno, sí, uno puede, uno tiene fuerza, pero no es la misma fuerza que la fuerza de introspección, que es vipassana. ¿Ok? Esas son las tres virtudes extraordinarias de la concentración. ¿Ok? Y algunos malentendidos que acabo de mencionar. Bueno, ah, realmente la concentración, el entrenamiento de la mente budista, ah, ah, tiene sus etapas y todo muy marcados. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nosotros no explicamos esto al principio, a los principiantes? Porque está muy lejos. ¿Ok? Pero ¿por qué después que uno se arranca con la meditación explicamos esto? Para incentivar que ya existe un mapa indicado por el Buda del camino. Entonces, uno no está caminando ciego. Estas etapas van a ir surgiendo, ¿ok? Pero una cosa muy importante es que el alumno no afirma su estado. El alumno necesita a alguien que pasó el camino y le afirma. Es como yo siempre necesito de un maestro, mi maestro que me dijo que sí, llegaste. ¿Y qué es esto? Ahora sigues. Entonces, por eso la práctica budista de la meditación es una transmisión de maestro, alumno, alumna, y así pasa y ha pasado en ese proceso ya hace 2500 años. Dharma Chongguan. La concentración se diferencia por la sabiduría de la introspección. Practicar la meditación sin practicar la sabiduría de la introspección, creyendo que la concentración es prajna, nunca se podrá profundizar en el Dharma transmundano. Esto es realmente muy triste. Hay personas que consideran la concentración como si fuera la liberación. Por ejemplo, alguien que ha alcanzado los 4 yanas y cree erróneamente que ha realizado los 4 frutos de la liberación. Y también hay quienes creen erróneamente que ya se han convertido en Buda, cuando en realidad no saben que este es solo el primer paso de la concentración a nivel mundano. Después de alcanzar la concentración antes del arribo, se practica los 6 tipos
de contemplación, y entonces avanzará secuencialmente y conseguirá las concentraciones mundanas de forma y no forma. Los 6 tipos de contemplación son: disgustar de lo inferior, lo desagradable, sufrimientos, aspectos gruesos y obstáculos de las aflicciones, y deleitar de lo superior, lo agradable, quietud, sutileza y apartamiento. Utilizando la impermanencia como métodos de la contemplación, gradualmente realizando la contemplación en el no yo y no mío, esta es la concentración del Sravakayana. Al practicar la introspección de suñata, de la naturaleza de los fenómenos, es decir, el no surgimiento y no cesación, alineada con el prajna de Mahayana, entonces se realizará la concentración del Mahayana. Esta, alineada con la sabiduría de lo inobtenible, es precisamente el paramita de la concentración. Vamos a practicar y realizar el paramita de la concentración. Namo Pho. Seguimos con la explicación y les voy a compartir ahora con a mi pantalla aquí. Este sería explicación del verso 159. La concentración budista se diferencia por la sabiduría de la introspección. Practicar la meditación sin practicar la sabiduría de la introspección, creyendo que la concentración es prajna, nunca se podrá profundizar en el Dharma transmundano. Esto sería realmente muy triste. Entonces, la concentración no es prajna. Todo lo que uno trabaja en esta perfección de la concentración es para poder profundizar en la próxima perfección que se llama sabiduría. Entonces, se necesita una mente entrenada para poder profundizar, analizar, observar y ver se llama la realidad verdadera. Okay. True reality. Hay personas que consideran la concentración como si fuera la liberación. Por ejemplo, alguien que ha alcanzado los 4 yanas y cree erróneamente que ha realizado los 4 frutos de la liberación. No, son diferentes. 4 yanas son nombres o etapas alcanzadas en la concentración, y 4 frutos son 4 frutos de la liberación. Y la liberación, si hay que darle una definición más breve, sería eliminación total de la codicia, la ira y la ignorancia. Y esa ignorancia implica ese apego al yo, a lo mío. Entonces no son iguales, concentración y liberación. Y también hay quienes creen erróneamente que ya se han convertido en Buda, cuando en realidad no saben que este es solo el primer paso de la concentración a nivel mundano. Está hablando de la concentración de antes de arribo. ¿Okay? Y eso todavía está muy lejos, porque recuérdense que en las 6 perfecciones, la perfección de la concentración es uno de los 6 aspectos que hay que desarrollar y con mucho tiempo.
para poder llegar a la budidad. Después de alcanzar la concentración antes del arribo, se practica los 6 tipos de contemplación. Y entonces avanzará secuencialmente y conseguirá las concentraciones mundanas de forma y no forma. ¿Ok? Entonces aquí hay cosas para saber. Alcanzar, ¿qué es la qué son los 6 tipos de contemplación? ¿Ok? Los 6 tipos son disgustar. Primero hay 3 de disgustar y 3 de deleitar. ¿Ok? Que disgustar de lo inferior. Inferior en el sentido de nivel de práctica, ¿ok? Lo que es desagradable al practicar. Uno es los sufrimientos humanos, que son ah, nacimiento, envejecimiento, ah, enfermedad, muerte, ¿ok? Estar con personas que no nos gusta, apartarnos de personas que nos gustan y no conseguir lo que uno quiere y todos los sufrimientos asociados con los 5 agregados. Estos sufrimientos uno tiene que como am, esa es una contemplación. ¿Ok? Y la segunda es aspectos gruesos, gruesos, groseros, impuros. Está hablando de nuestra percepción de este cuerpo como una cosa de belleza que dura, que es eterna. No, el Buda siempre dijo, y en sutras habla así, que la belleza está solo en la piel. ¿Ok? Si no tenemos piel y solo vemos a músculos o solamente vemos a huesos de alguien que sentimos como sensación agradable, realmente estamos como en confusión, digamos. La mente no entiende que lo que vemos es nada más un cuerpo de músculos y huesos y cubierto por una bolsa de piel. Y eso no tiene una belleza que dura. Esto es impermanente. Entonces, esto es una de las contemplaciones. ah, Segunda. La tercera es obstáculos de las aflicciones. Está hablando de todo lo que tiene que ver con am, ah, la codicia de una de sí mismo y uno entender y notar la codicia de modo que que surgen, porque la codicia, pensamientos de codicia van a obstruir la práctica, pensamientos de ira, de celos, de envidia, todas esas cosas son aflicciones y esos son obstáculos. ¿Ok? Entonces, lo que son en la categoría de desagradables son sufrimiento y aspectos gruesos y aflicciones. Ahora, ah, deleitar de lo superior, lo agradable. ¿Ok? Uno es quietud, deleitar de la quietud que trae la concentración, de la sutileza de de la mente en estado meditativo, de concentración. Poder apartarse, ah, ese apartamiento está hablando de apartarse de las aflicciones y de la sensación mental a apartarse de la codicia, la ira, la ignorancia, arrogancia, todas los aspectos negativos de la mente, uno siente ah, una paz interna. Ahora, esos 6 tipos de contemplación deben ser practicados
y también deben ser no apegados a. Si uno logra contemplar esos 6, y uno también tiene que practicar el no apego a, a las sensaciones agradables que recibe a través de esa práctica. ¿Ok? Y eso ya estamos hablando del aspecto de la introspección. ¿Ok? Hasta concentración, hasta los estados, etapas de concentración no deben ser apegados. Uno no debe apegarse. Utilizando la impermanencia como método de la contemplación, gradualmente realizando la contemplación en el no yo y no mío. Esta es la concentración del Stravakayana, de vehículo hacia la liberación. ¿Ok? Entonces, la impermanencia, el no yo, no mío, eso es como la esencia de la concentración de la liberación. Está alineado con eso. ¿Ok? Al practicar la introspección de suñata de la naturaleza de los fenómenos, es decir, el no surgimiento y no cesación, alineada con el prajna de Mahayana, entonces se realizará la concentración del Mahayana. Y hay que darle una ah, diferencia, explicar e indicar una diferencia entre la filosofía y la práctica de Sravakayana en comparación a lo de Mahayana es al nivel de introspección, de Vipassana. Los practicantes y según los comentarios, en Sravakayana se considera que sí, el humano está compuesto de 5 agregados: forma, sensación, percepción, volición y conciencia. ¿Ok? Los 5 agregados, usando como ejemplo. Y en Sravakayana se considera que um, forma, sensación, cada categoría ya llega a un nivel indivisible, que no se puede analizar y dividir más. Que es como un fenómeno concreto y existente. ¿Ok? Pero según Mahayana, ah, la idea de suñata de la naturaleza de los fenómenos significa que aún cada fenómeno que surja no existe un fenómeno más pequeño ni un fenómeno más grande. Es infinitamente, se puede encontrar algo más grande y se puede seguir encontrando partículas, fenómenos más pequeños, porque es, en fin, suñata. ¿Ok? Esta, esta, alineada con la sabiduría de lo inobtenible, es precisamente el paramita de la concentración en el contexto mahayana. Sabiduría de lo inobtenible. Si ustedes leen el Sutra del Corazón, no, de la esencia de Prajna Paramita, dice, no existe ni sabiduría ni su obtención. A eso está refiriendo, en la sabiduría de lo inobtenible. ¿Ok? Entonces vamos a practicar y realizar el paramita de la concentración. Ahí termina los versos pertenecientes a paramita de concentración. El maestro Xu Yun, que es uno de los grandes maestros en budismo chino, él tengo 5 minutos. ¿Quieren saber la historia de él cocinando papa? Bueno,
El maestro Xu él nació en 1890 y algo, ¿ok? Fin del siglo XIX. Entonces, en China. Y, y falleció a los 120 años de edad. Un día fue a hacer práctica atrás del templo, de un monasterio, ¿ok? Y decidió ir, y primero él hizo arrepentimiento de los 10.000 Budas. Es decir, hay un texto, un sutra, con compilación de 10.000 Budas del pasado, ¿ok? Y algunos del presente. Y él hizo una prosternación para cada Buda, así. Hizo esa práctica y estaba descansando, entonces fue a buscar lo que hay para comer, ¿ok? Entonces encontró, creo que papa, yo no sé qué tipo de papa, no me pregunten. Puede ser yam, puede ser algo, pero algo de la raíz, de la tierra. Lo sacó y vio que ese es comestible, ¿ok? Lo limpió y él solo fue a la montaña con una olla y algo como para comer, ¿ok? Entonces él empezó a hervir agua y puso papa dentro de ese wok. Cerró la tapa y dijo, esto va a durar 5 minutos. Voy a aprovechar a meditar un poco. Entonces, se cerró los ojos y empezó la meditación. Y ¡boom! Entró en Samadhi. ¿Ok? Seguramente es, pasó los 4 yanas y probablemente entró en estado de no forma. ¿Por qué? Porque días pasaron y el monasterio empezaron a buscar a él, porque él dijo que iba a ir ahí una semana y va a volver, pero no, y hay tigres, a león, leopardo, cosas que pueden comer a un humano. Entonces empezaron a buscar a él y le vio a él con piernas cruzadas ahí enfrente de una olla, ¿ok? Un wok. Ahora nadie se atrevía a moverle, entonces le llamaron a su amigo que estaba visitando el templo, el maestro Hongyi, y él vino y vio que, no, él está dentro del estado meditativo. Entonces él le hizo así. En vez de llamarle, le hizo ruidito para sacarle, ¿ok? Y él así abrió los ojos, le vio y dijo, Hongyi, ¿qué? Justito estaba cocinando, papá, vamos a comer. Él abrió la tapa de la olla y del wok, estaba todo podrido, sí. Y él dijo, pero era solo 5 minutos, ay, ¿qué pasa? Y ahí su amigo le dijo, ay, pero amigo mío, eres terrible. Un mes desapareciste del templo. Un mes. Entonces, ¿cuál es la advertencia? No entren en Samadhi, o si no, por mucho tiempo, o si no, van a creer que están muertos. Número 1. No cocinen algo durante la meditación, porque te vas a perder el sentido del tiempo. Bueno, terminó la historia. Vamos a abrir el micrófono para saludar. Tenemos 1 minuto. ¿Ok? ¿Les gustaron la historia? Muy linda, muy linda. Sí. Muy buena. Muy buena. No se preocupe que no nos va a pasar eso todavía. En la próxima vida quizás.